por ahí como, ¿no? Lo decía, como las otras clases se venían grabando, por eso. Ahora ya se está grabando. Ah, ya está. Bueno, está todo ok. Podemos continuar. Bueno, entonces, como les iba diciendo, que nació en Viena en el año 1882. Su padre era el doctor Moritz Reiser, que pertenecía a una familia judía ortodoxa, lo cual su familia, la familia del padre, lo habían obligado a que sea rabino y además a que se casara con una persona que habían decidido ellos. Lo cual el padre se rebela contra este sistema ortodoxo y no es rabino y además sus aspiraciones era ser médico. Se casó con la señora que le había dispuesto su familia, pero se separó rápido y no fue rabino tampoco. ¿Mm? Un poco vamos a contar la historia, porque a mí me parece que siempre las historias de las personas, hay muchas cosas, muchas situaciones y muchas vivencias que nos llevan a pensar a cómo se va estructurando la vida de cada uno y qué decisiones uno toma en la vida, ¿no? Les cuento esto porque ya esto va dejando un antecedente de decir que ella ya viene de una familia en donde un padre se está rebelando contra algo que le quieren imponer, que es casarse y ser rabino. ¿Mm? Sin conocer a la persona. Sin conocer a la persona y además sin tener en cuenta su deseo, que era estudiar medicina. ¿Mm? No era fácil en esa época rebelarse contra un sistema tan ortodoxo, pero bueno, él lo realizó y se separó y como es al poco tiempo de separarse, conoce a una mujer que es mucho más joven que él, que le llevaba como 25 años, en la cual se enamora perdidamente, Libusa Deus, ustedes van a ver que la tienen en el apunte, y se casó con ella y tuvo 4 hijos, siendo Melanie, la que vamos a ver nosotros, la hija más chica. ¿Mm? La relación de Melanie con sus hermanos fue conflictiva. Y la relación de Melanie con su padre también. ¿Por qué? Porque el papá de Melanie, su padre, tenía mucha preferencia por su hija mayor, lo cual producía en Melanie muchos resentimientos, angustias, celos y envidia. ¿Mm? Ella se sentía más acompañada por sus hermanos, era la menor, a veces era tomada para las bromas, y su hermana, la que le seguía, digamos, Sidoni, que estuvo muy enferma y murió muy chica, fue la que le enseñó a leer y escribir. Y su hermano varón, Emanuel, también la estimulaba. ¿Mm? Su hermana Sidoni, que murió muy chica, cuando tenía 8 años, fue la que le enseñó a leer y escribir y además le dejó el legado de decirle que ella en la vida logre todo lo que ella no había podido y que se le había negado. Su hermano Emanuel, que también murió muy joven, le ponía muchas pilas, digamos, a Melanie y la veía como que era ser muy capaz y siempre le auguraba que iba a lograr todos sus objetivos en la vida. Porque si bien ella no tenía una estrecha relación con su padre sí la estimulaba porque ella lo buscaba y lo estimulaba intelectualmente. ¿Mm? Entonces Melanie, el padre de Melanie, había aprendido por su cuenta las 10 lenguas distintas. Ella decidió, Melanie, cuando ya tenía 15 años, cambiar la escuela, la educación que estaba recibiendo, y prepararse para otra que era más severa, que era en Matura, en donde tenía que aprender varias lenguas, la cual su hermano la ayudó, y siempre fue estimulada por el enriquecimiento y por lograr. Además, ella había decidido, cuando tenía 15 años, que quería ser médica. ¿Mm? A través de su hermano, Emanuel Piani, fue logrando, y ella también colaboró bastante en la vida de Emanuel, que algunos dicen que Emanuel no pudo soportar lo que sus padres le demandaban tanto y se terminó matando. Eso es una. Otra forma dicen que murió en un accidente.
Y la relación de Melanie con su madre fue más estrecha. Melanie también creció con la idea de que la mujer podía salir a trabajar, que era poco común en esa época, más siendo la esposa de un médico. La mamá de Melanie tenía un negocio de plantas y animales exóticos, colaboraba en la casa, e incluso cuando el papá de Melanie se hizo mayor, fue la madre de Melanie la que salió adelante para proteger, cuidar y sostener a toda su familia. Su hermano Emanuel le presenta a Melanie, el que fue su futuro marido, el señor Arthur Klein, el cual tenía una profesión que no le permitía estar permanentemente en un lugar. Por lo tanto, el hecho de que se casó joven, esto le fue dando tener que viajar por diferentes lugares. Lo cual, esto empezó a entristecer y a disgustar a Melanie, porque en realidad eran obstáculos que le impedían hacer y seguir estudiando la carrera que era de su deseo, que era medicina. Pero no obstante, ella no se dejó abatir y siguió estudiando por los lugares donde iba con su marido diferentes tipos de carreras y siempre relacionadas con el arte. Algunos comentan o dicen que a raíz de la muerte de sus hermanos, de Manuel y de Sidone, Melanie empezó a tener un sentimiento de melancolía, había en su vida tristezas, pero a la vez también señalan que la infancia fue una infancia dentro de todo feliz, porque la religión tampoco ocupó un lugar muy importante ni determinante en su vida, sino más bien que la mamá, que también era judía, pero pertenecía a una familia que era menos ortodoxa y más liberales, y más amantes de las filosofías y las letras, lo cual ella también se dedicó a estudiar artes en los momentos cuando podía, en los diferentes lugares, y se dedicó a tener hijos. Aquí cuando empezó a acompañar, ¿ella es nueva? Hola, bueno. Flavia, me están diciendo aquí tu nombre, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, entonces, ante determinadas situaciones en las que el marido tenía que viajar por diferentes lugares, ella le dejaba a sus hijos a la madre, lo cual la madre, por un lado, la estimulaba a que acompañara a su marido, pero por el otro lado también le recriminaba de que los hijos la extrañaban cuando ella no estaba. Entonces, estas cosas, estas aristas en las que aparece acá también la condición de género, que podemos decir, en la que siendo mujer y en esa época, en realidad costaba mucho sobresalir, porque en realidad los que llegaban a tener carreras, a estudiar y todo, generalmente eran hombres, y no la mujer. Pero ella, como ya venía con una historia en donde ella había visto a su mamá trabajar, por ahí no era tan llamativo como en otras familias, judías y ortodoxas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno. Ella en el año, no me acuerdo si fue en el año 1910 o algo, algunos hablan de que estuvo internada, otro, pero tuvo por primera vez contacto con el libro de los sueños y la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. A partir de ese momento que leyó ese libro, esos escritos de Freud, cambió su vida rotundamente y se dio cuenta que el psicoanálisis era la carrera que ella quería seguir y que le apasionaba leerlo y entenderlo. Y a través de estas cosas empezó a interesarse en la vida de Freud, si bien había estado viviendo por los mismos lugares que Freud, pero nunca había tenido hasta ese momento contacto con él y lo conocía. En otro momento, ella tuvo oportunidad de acercarse, bueno, de ahí vino con unas crisis matrimoniales y se separó de su marido, Melanie Klein,
y tuvo 4 hijos y ¿cómo es? A partir de ahí empezó a observar lo que era el psicoanálisis y entró a entrar a observar dentro como a sus propios hijos y a darse cuenta que a los niños y a las niñas también le pasaban cosas. Hasta ese momento, que venía después de la Segunda Guerra Mundial, así que toda la sociedad y todos los psicoanalistas que había, y médicos, psiquiatras, estaban abocados a la neurosis de guerra de los combatientes, los que habían. Y nadie pensaba hasta ese momento que a los niños le pasaban cosas. E incluso tampoco pensaban, creían que no se podía perturbar la mente de los niños. Melanie Klein se oponía a toda esta situación y empezó a darse cuenta que los niños tenían ansiedades, que los niños padecían angustias, que a los niños también le pasaban cosas, y entró a trabajar con ellos. Ella no se había recibido, pero seguía estudiando, y ella hacía su análisis personal. Primero lo hizo con Ferenczi, que fue un psicoanalista que le ayudó mucho en entender el inconsciente. Después se habló de Ferenczi por X motivo, y se empezó a analizar con Abraham, en el cual le parece, congeniaba, y Abraham fue uno de los psicoanalistas que le estimuló a que se dedicara a empezar a trabajar con los niños. Sus primeras experiencias en el análisis fueron no muy bien vistas, más que nada por la hija de Freud, Ana Freud, que también se había recibido en ese momento de psicoanalista y trabajaba con una línea distinta. Entonces, Melanie Klein empezó, guiada por Abraham, que era su psicoanalista, a atender niños. ¿Cómo puede ser? Un caso, el primer caso, con uno de los primeros casos con los que trabajó, fue una niña que se llamaba Rita. Esta niña tenía una neurosis obsesiva. Ustedes no se preocupen por todos estos términos si no los entienden, porque después los vamos a ir viendo. Y sufría de terrores nocturnos, tenía pavor nocturno. Esta nena la empezó a atender en el domicilio de su nena, de la nena, ¿no? En la casa de la nena, y ante la presencia de la madre y de una tía. En el primer momento, la nena, Rita, cuando la ve a Melanie, quiere salir corriendo al patio. Melanie la acompaña, y Melanie entendió en ese momento que en realidad lo que le estaba pasando a la nena era que tenía miedo ante lo que ella le pudiera hacer. Es decir, había una asociación entre el miedo de lo que le podía hacer ella, que Melanie lo entendió como que tenía que ver con esos terrores nocturnos que tenía. Al poder interpretar y poner en palabra la analista de lo que le estaba pasando, la nena volvió distinta dentro y pudieron empezar a trabajar. Esta nena tenía todo un juego estereotipado, lo único que hacía era vestir y de vestir una muñeca, no se lo podía sacar de eso. Y era muy obsesiva, entonces ella empezó a darse cuenta y que en realidad no estaba jugando la nena, y era como una cosa no era un juego a lo que se considera un juego creativo, vestir y vestir, lo único que podía hacer era vestir y vestir una muñeca. Era lo único que podía hacer en ese momento. A través de las diferentes interpretaciones, Melanie fue logrando que la nena pueda bajar un poco esa neurosis que tenía y empezar a jugar o empezar a poner en palabra algunas de las cosas que le pasaban. Trabajando con esta nena, lo cuento este caso porque, bueno, uno puede seguir analizando más a fondo y en realidad esta nena lo que tenía era un sospecho muy, muy severo, que tenía que ver que tenía una relación no muy buena con la madre. Todas esas cosas fueron apareciendo a través del juego, era lo que logró Melanie en que la nena avanzara. A partir de este caso, Melanie se dio cuenta que en realidad el tratamiento con los niños no se podía hacer en la casa,
de los niños, sino que tenían que tener una identidad propia, un lugar con una sesión que dure tanto tiempo, en un lugar que sea exclusivo, diferente, distinto de la casa y ajeno, que no estuviese la familia. Porque también observó en estas sesiones que en realidad costaba mucho en determinados momentos conectarse con la niña al estar con la presencia de la madre y la tía que permanentemente estaban como desafiándola a que ella no iba a lograr su objetivo. Entonces, a partir de eso, abrió una consulta en su domicilio y ahí, a partir de ahí, empezó a armar el mobiliario que debía tener, la cantidad de sesiones semanales, y entonces una de las cosas que armó fue que el lugar tenía que tener poco mobiliario, tenía que haber un lavabo donde los niños pudieran lavarse las manos, además cada chico tenía que tener su caja con sus juguetes que eran exclusivos y únicamente para el trabajo terapéutico con ella, en donde nadie se podía sacar ni poner otro chico que atendiera, sino que eran exclusivos para cada uno. Estos, digamos, los juguetes que había que tener, tenían que estar muy bien pensados, porque en realidad tenían que ser figuras de personas de dos tamaños y tenían que ser neutras. ¿Qué quiere decir? Que no tenían que tener vestimenta en donde podrían definir algún oficio o alguna actividad, ¿no? Sino figuras neutras en donde no se identificara y llevase el juego hacia algún lado, sino que el juego tenía que nacer de lo espontáneo de los chicos. Entonces había que tener, bueno, después podía tener animales salvajes, juguetes, de trenes, de todo lo que quiera, además pegamento, y también tijeras, y todo lo que sea disponible para que el niño pueda jugar. Pese a todo este tipo de cosas que yo iba implementando y que iba dando buenos resultados, aún seguían las dudas en la sociedad psicoanalítica de ese momento sobre su trabajo, porque en realidad otros psicólogos de esa época decían que en realidad el adulto se lo puede analizar porque sabe que necesita ayuda, y que además, como había hecho Freud en esa época, que en realidad era el tema de las asociaciones libres, era que el adulto se tiraba en un diván y podía empezar a asociar libremente todas las emociones y todas las situaciones, en los niños no iba a ser capaz. Melanie Klein es una de las, es esto lo que en realidad, una de las cosas que logra en esa época es que las asociaciones libres vendrían a ser como el juego libre en el niño, y que el niño a través del juego libre puede mostrar todas sus fantasías, sus inventos, sus conflictos, y de esta forma poder superarlos. Además, otra de las diferencias que había entre Melanie Klein es que Melanie Klein se oponía a que a los chicos se lo trabajase solamente, se los mirase solamente, y que los chicos también había que escuchar. Hasta ese momento no era común que a los chicos se los escuchase porque supuestamente no les pasaba nada, sino que era... Entonces Melanie Klein empieza a descubrir todas estas cosas y empieza a tener también muchas diferencias con otras. A partir de eso, Melanie Klein entonces empieza a hacer su trabajo terapéutico, por supuesto. ¿Qué pasó acá? Te quedan 10 minutos. Sí. ¿Cómo? Bueno, entonces a partir de eso, ella continúa con su trabajo y como va descubriendo en cada caso diferentes situaciones conflictivas, es decir, las situaciones que pueden llevar a los niños a hacer una consulta psicológica o unos tratamientos psicológicos eran fluctuaciones entre amor y odio, celos por el nacimiento de un hermano, participar de discusiones de los padres, angustias, envidia y celos por el nacimiento de un hermano o competencias con otro hermano, y
todas las cosas que creo que hoy en día también estarían vigentes, de que pueden pasar por la mente de un niño, ¿no? Entonces ella prestaba real atención, porque en realidad el juego del niño era el instrumento para poder tener con el analista una buena transferencia. Entonces, a través de estas cosas, ella decía que a los niños no había que inhibirlos y había que dejar que el juego libre se dé de tal forma y observar el comportamiento del niño en esa sesión de juego. En qué momento aparecían las ansiedades, en qué momento se angustiaba. Por ejemplo, cada niño con su caja de juguetes, decía que había cosas que eran muy reveladoras. Por ejemplo, ante determinada situación psicoanalítica, un niño rompe una figura, que puede ser una, supongamos en este caso, pues una figura tanto de una figura grande, que puede ser de un adulto, o una figura chiquita, que puede ser representar a un hermano. Entonces rompe una figura chiquita, por ejemplo, y automáticamente esa figura, ella observaba que el niño la esconde. Tras la interpretación de ella, de que esa figura que estaba escondiendo podía representar en la vida real a un hermano, al principio por ahí había algunas resistencias a admitirlo. Pero esa figura por ahí quedaba en el cajón guardada, y después de seguir con el tratamiento terapéutico, por ahí a la semana, el niño iba y agarraba esa figura e intentaba empezar a reparar. Es decir, acá seguía el acto de no solo reparar el hecho concreto de haber roto esa figura, de haber arrancado un brazo o una pierna que quería repararlo, sino también la reparación de qué lugar estaba ocupando ese niño en la vida de él, quién era. Entonces aparecía y se empezaba a observar a través de las conversaciones con los padres que empezaba a haber un cambio en el comportamiento del niño, que mejoraba sus relaciones familiares, que bajaban las ansiedades y empezaba a mejorar el clima. Entonces cuando pasaba un tiempo, después volvía a poder jugar con esa figura que él había tratado de reparar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque a partir del análisis, en realidad, él podía empezar a sentir cosas distintas y no sentirse tan culpable por el daño que había causado. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, otra cosa que la diferenciaba a Melanie de, por ejemplo, de Anna Freud, que era la hija, la hija mayor de Freud, que también era psicoanalista, era que Anna Freud decía que a los niños, cuando son tan chicos y que dependen tanto de los padres, no se podía hacer el proceso transferencial. Entonces, Melanie Klein insistía en que el proceso transferencial, los niños pequeños aún eran tan conscientes como los adultos de tener necesidad de ayuda. Si bien no la expresaban de la forma como lo hacen en las asociaciones libres, sino que a través del juego los niños también manifestaban sus fantasías, sus preocupaciones y sus angustias que le estaban pasando en ese momento. Entonces, a través del juego, a través de la dramatización, el niño dramatiza la escena temida y de esta forma puede empezar a buscar soluciones y resoluciones. Es decir, se puede empezar a resolver ese conflicto. Bueno, le digo, a ver un poquito, cuando se corte, tienen 10 minutos y volvemos. ¿Listo? 10 minutos serían. No, sí, 10 minutos y... a ver, hay dos posibilidades. Una posibilidad, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque ya... Si a ustedes les conviene más que yo de otra clase, cortar hoy y dar otra clase otro día, o continuar hoy con un poco, avanzar un poco más y dejar en un... Bueno, entonces vamos a seguir, es decir, avanzamos un poco más hoy
Y después ustedes se van a tomar el lunes y el miércoles para trabajar sobre lo que hablemos hoy, y el viernes de la próxima semana, estamos marcando el encuadre, el viernes de la semana que viene nos volvemos a conectar, y ahí vemos, ustedes tienen lunes y miércoles para ver cuáles son las dudas o los emergentes que van surgiendo, y el viernes de la semana que viene nos volvemos a conectar y continuamos. ¿Le parece? Bueno, yo soy la que digo porque creo que tienen los micrófonos apagados. Sí, sí, perfecto, buenísimo. Me había olvidado que tenía el micrófono. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a grandes rasgos, continuar con esto. Ahora cortamos con los fuentes, vamos a ver qué es la teoría que desarrolló Melanie Klein de las dos posiciones. Las vamos a ver por arriba, las vamos a profundizar el viernes que viene, por eso les digo a ustedes. Otra cosa que les quiero decir, que van a ver que en el material ustedes tienen primero puesto la posición depresiva y después tienen la posición esquizoparanoia. En realidad es al revés. La posición que va primero es la esquizoparanoia y después viene la depresiva, ¿no? Yo después, en el otro trayecto de los 20 minutos les voy a explicar bien. Bueno, buenísimo. Pero bueno, la idea sería seguir hablando de esto del juego, porque a través de todo esto es como ella fue armando la teoría del psicoanálisis infantil, y la importancia del juego en los niños para poder visionar. Una visión era de que en la medida en que el niño se le respete su tiempo de niño, que en realidad es esto lo que Melanie Klein nos quiere decir, es decir, respetar el niño y respetar el juego en la infancia. Es un poco lo que yo más recato de Melanie Klein, es uno de los puntos ejes que en realidad, y no solamente el juego como para llevarlo a una situación analítica, sino que la etapa del juego, el niño, su naturaleza y su vida gira alrededor del juego. En la posibilidad de que los niños jueguen mucho, va a haber mayor creatividad, va a haber menos enfermedades, y va a ser todo más saludable. Es decir, el respeto por el espacio lúdico, el espacio por el juego, porque si no, uno también hoy en día escucha muchas veces, ay, no, lo único que quiere mi hijo es jugar. Es que realmente eso, los niños juegan. Contrariamente a esto que hoy en día por ahí también se da, que a los chicos se los llena de actividades, en realidad y queda poco tiempo para el juego, y se les llena de actividades extraescolares y juego de acá, y en realidad poco tiempo para que el chico invente juegos. O está mucho tiempo frente a una computadora, que no digo que no haya que estar, pero bueno, hay otras cosas en donde a veces el desarrollo y la creatividad y los diferentes tipos de juegos surgen a partir de lo espontáneo, sin grandes juegos tampoco, ni tener todo un aparato de juegos para que puedan hacer, simplemente con la parte inventiva, desarrollarla todo lo que más se pueda. Y bueno, a partir de eso era que, bueno, me fui un poquito para decir eso, pero bueno, en realidad eso quería decir mi apreciación personal hacia lo que fue Melanie Klein. Entonces, estábamos viendo que una de las diferencias que había, que Anna Freud decía, que los chicos que estaban, como tenían una dependencia hacia los